Hace más de 6.000 años comenzó la revolución urbana, en lugares lejanos por tiempo y distancia, pero su base fue la agricultura, y aunque no se conocía una de otras, todas las culturas tenían similitudes. La primera civilización que se conoce fue Mesopotamia. Fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Su ubicación geográfica a los lados de los ríos Éufrates y Tigris la convirtieron en un lugar fértil para sus tierras. Por ello fue codiciada e invadida por muchos pueblos, los cuales luchaban constantemente por conquistarla. Los sumerios fueron sus primeros habitantes. Comenzaron a establecerse en la zona sur de estos territorios a partir del año 5200 a.C. Sin embargo, las ciudades más antiguas datan del año 4000 a.C. En esta región se establecieron también los aquaidos, quienes conquistaron a los sumerios en 2300 a.C. y fundaron la ciudad de Akkad. Estos a su vez fueron invadidos por pueblos procedentes del este de Mesopotamia. En 1770 a.C., la ciudad de Babilonia se convirtió en un gran centro comercial y cultural. Su posición geográfica facilitaba el transporte de mercancías, hicieron de la ciudad el paso obligado de muchos mercaderes. Babilonia fue la primera ciudad en contar con un código de leyes escritas. Su rey, Hammurabi, formuló una serie de leyes que unidas constituyen el primer código de la humanidad, el cual lleva su nombre. En 1530 a.C., los casitas habitantes del centro de Asia se apoderaron de Babilonia y establecieron un dominio que duró más de 400 años. Fue hasta 612 a.C. cuando dicha estabilidad fue quebrantada por la invasión de los caldeos, quienes llevaron influencias culturales de Asiria y durante casi 100 años se dedicaron a proteger la ciudad de Babilonia, hasta convertirla en una de las más bellas y ricas de su época. Egipto. La civilización egipcia se estableció en una región ubicada al noroeste de África, entre los desiertos de Libia y Arabia, cruzada por el Nilo, uno de los ríos más largos del mundo y donde la tierra es la más fértil en la zona del desierto. Las primeras tribus se establecieron entre los años 8000 y 5500 a.C. Con el tiempo, esas aldeas conocidas como nomos se unificaron hasta formar dos reinos, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. En el año 3100 a.C., Menes se convirtió en el primer faraón, fundó el Imperio Antiguo con capital en Menfis e inició las dinastías heredadas de familia a familia. Durante el Imperio Antiguo prosperaron la agricultura, el comercio, la cultura, se construyeron las pirámides y se generalizó el uso de los metales y se inventó la escritura jeroglífica. La primera decadencia ocurrió durante la séptima dinastía de los faraones. Llegó una fuerte sequía, mientras otros pueblos extranjeros la invadieron. Hacia 2160 a.C., la ciudad de Tebas venció a los extranjeros y logró la unificación egipcia, dando el inicio al Imperio Medio. Durante esta época llegó a Egipto el pueblo hebreo, procedente del Asia Menor. Hacia 1200 a.C., Egipto fue atacado constantemente por distintos pueblos. En 525 a.C., Egipto fue conquistado por los persas. Después fueron los griegos en 332 a.C. y finalmente en 30 a.C. por los romanos. La última etapa de Egipto fue gobernada por Cleopatra, una bella e inteligente mujer que conquistó a los dos grandes guerreros de la poderosa Roma, Julio César y Marco Antonio, a quienes puso de su lado para gobernar, pero al final perdió su reino, y los romanos terminaron la etapa de los faraones y la leyenda de Egipto. India, una de las ciudades donde se tiene el registro de grandes asentamientos urbanos. Se cultivaba trigo, árboles frutales, arroz y algodón, por lo que la alimentación, los materiales para vestir y la madera para construir casas estaban aseguradas. Además, se domesticaron animales vacunos y bovinos. En esta región se establecieron los Drávidas, pobladores de piel morena entre los años 2700 a.C. al 2300 a.C. Habían fundado ciudades con casas construidas de ladrillos cocidos.
Hacia 1800 a.C., hubo invasiones sucesivas de grupos arios, nómadas y guerreros provenientes del este de Asia. Las armas utilizadas eran nuevas y fueron vencidos y convertidos en esclavos. Esta etapa se dieron 4 castas principales: sacerdotes, militares, comerciantes y campesinos, en la primera división de sociedades. Las 3 primeras castas eran exclusivas de los conquistadores. La cuarta estaba formada por el pueblo conquistado, al que se le consideraba despreciable. Esta división social persiste hasta nuestros días. China. China no solo creció como una civilización agrícola y ganadera, sino que basó su desarrollo en la cultura y la escritura. El territorio chino está sobre una vasta superficie de Asia. A las orillas del río Amarillo en el año 5000 a.C. se comenzaron a establecer los pueblos que dieron el origen al Imperio Chino, que en el 1500 a.C. fue gobernada por los Shan, la primera dinastía de esa civilización. La segunda dinastía fue los Chu, hacia el Imperio 771 a.C., periodo en el cual se dieron guerras internas para disputarse el poder en el periodo que se llamó la época de los reinos combatientes, que duró hasta el 221 a.C. Esta terminó con la unión de las guerras y se formó una nueva dinastía de los Qin del 221 al 207, el cual le dio el nombre a la actual China, y surgió el primer emperador de ese país. Qin Shi Huang fue un gobernante todopoderoso y nadie podía contradecirlo porque era capaz de matar a sus oponentes. No obstante, China era un lugar deseado por otros grupos, por eso en el siglo III a.C. decidió construir un gran muro para defenderse de los bárbaros del norte. Y a esta se le llamó la Gran Muralla China. La muralla china tardó en construirse más de 2000 años y se realizó a mano y llegó a medir 7300 kilómetros de largo, a través de montañas y valles. Antes de la muerte del emperador, mandó construir un ejército de 8000 vigilantes de piedra, o lo que se conoce hoy como los guerreros de terracota, para cuidar su tumba. En años posteriores nació Confucio, quien se convirtió en el líder espiritual de los chinos. Diversas invasiones y contactos con otros pueblos modificaron poco a poco las condiciones del pueblo chino. Un pueblo que vivía en el norte, en la región de Manchuria, dominó pronto todo el territorio. Ayudados por un enorme aparato burocrático y militar, los manchús crearon una dinastía llamada Manchú, que ejerció el poder a través de emperadores a los que se consideraba que gobernaban por un mandato divino y debían ser buenos y justos para lograr el bienestar de su pueblo. Este periodo duró hasta 1912. Persia. Al norte de Mesopotamia se instaló un grupo de pastores llamados los persas. Fueron dominados por varios grupos como los babilonios y los asirios. En el año 550 a.C., su líder de nombre Sirio decidió enfrentar a los babilonios. Aunque eran menos que ellos, su estrategia militar fue superior y ganaron. Así comenzó el reinado de los persas. La dinastía siguiente fue conocida como los Aqueménida y gobernaron por casi 300 años. Basaron su sabiduría en las enseñanzas de Zaratustra. Este profeta enseñó a los persas a que deberían creer en un solo Dios, que consideraba al sol o a Ahura Mazda. Pero también se encontraba la noche, presentación del mal. Así surgió la eterna idea de la lucha del bien, representada por el día, y el mal, que era la oscuridad de la noche. Al principio, intentaron gobernar con sabiduría y no con la fuerza, e intentaron formar un imperio universal. Así, colonizaron varias regiones desde Egipto hasta la India. Formaron un enorme ejército con técnicas de arco y flecha y cuyos guerreros recibían por primera vez un pago, además de inventar los primeros vicios de la recaudación o tributo a los pueblos conquistados. Aquí se instalaron los llamados sátrapas, que eran gobernantes locales, quienes se convirtieron en tiranos que vivían de los demás.
Con el rey Sirio inició el dominio persa, pero fue el llamado rey de reyes Darío cuando logró su mayor esplendor. Fue bajo su gobierno que construyó en el 520 a.C. la ciudad de Persépolis. También con Darío se iniciaron las llamadas guerras médicas, a partir de las cuales intentaron invadir Grecia en 2 ocasiones sin éxito, lo que junto con sus excesos generó el declive de la civilización persa, dando el lugar al turno de la civilización griega.